Bueno, buenas tardes, buenos días, buenas noches, según el momento que estén mirando esto. Vamos por hoy con el teórico, sería 12, pero en realidad es 11, porque uno no tuvimos. El 11 presencial sería. No tenemos noticias para darles. Sí, recordamos que los finales van a ser virtuales. Sí, eso ya está estipulado. Y van a ser bajo la modalidad de multiple choice en el caso nuestro. El tema que vamos a ver hoy es una de las corrientes de la cual tomamos conceptos para trabajar en la psicología institucional, que es la corriente del socio-psicoanálisis, cuyo representante es el doctor Gerard Mendel. Gustavo va a presentar los textos que tenemos para hoy, ¿sí? Bueno, hoy vamos a ver otra de las corrientes institucionales. Como Nora les anunció, estamos hablando del socio-psicoanálisis. Su mayor representante, porque es el fundador, es Gerard Mendel. Lo que vamos a ver es más que nada cómo entiende institución el socio-psicoanálisis, lo que son sus instrumentos de análisis, su cuerpo conceptual, y de ahí cómo se desprende el dispositivo de intervención. Vamos a tener dos textos. Uno es una conferencia que dictó Mendel en el año 93, a la cual acudí como público, así que les podré compartir algunas cosas que no están en el texto. Y el otro texto es de Magas y Conte, que trabajan más que nada el dispositivo, ¿sí? Ahí está bien explicitado el funcionamiento y el sentido del dispositivo, que lo que se ve es que va muy en línea, muy en paralelo con la concepción de Mendel, sobre todo a partir de su concepción de la constitución subjetiva, ¿sí? Como les decía, Mendel era psiquiatra, médico y sociólogo. Él conforma lo que se llama el grupo de Genet, que consiste en fundar el dispositivo. Trabajó en infinidad de organizaciones, desde fábricas hasta organizaciones educativas. En Argentina, sobre todo, su dispositivo se aplicó sobre todo al ámbito de la educación. La formación con la cual él se autodefine, que figura acá, es como una orientación freudiana ortodoxa, pero a la hora de ver cuáles son las dos referencias a partir de las cuales el socio-psicoanálisis se conforma, son básicamente dos, que se ve a lo largo de todo el desarrollo conceptual y del dispositivo, ¿sí? Una sí es la freudiana, si bien se filtran algunos otros aportes, y la otra es el marxismo, ¿sí? Socio-psicoanálisis supone una fusión, una mixtura entre cierta concepción psicoanalítica del sujeto y una cierta concepción o mirada de tinte marxista de la sociedad, especialmente de la estratificación social en términos de clases, ¿sí? A partir de acá podemos pasar a la otra tarjetita y ver lo que él plantea en esta conferencia que da en el 93 y que funda o sostiene la lógica y el sentido de su dispositivo, ¿sí? En primer lugar, su definición de institución es bastante general. En tanto, para Mendel, la institución o las instituciones consisten en los espacios en los cuales los individuos transcurren, habitan y donde conforman el lazo social, básicamente, ¿sí? Arranca esta conferencia Mendel
planteando una diferenciación entre la democracia delegativa y la participativa. La delegativa es la que podemos entender como la representativa, ¿sí? Delegamos en un conjunto de personas la función de representarnos en cuanto a nuestros intereses, nuestros objetivos, tanto individuales como de clase, como para el colectivo, la sociedad en su conjunto. Y el objetivo de Mendel, que plantea en esta conferencia, a partir de la importancia que le da a las organizaciones como espacios de lazo social, es que si el objetivo de máxima consiste en democratizar la sociedad, será a partir de la democratización de las organizaciones en donde la democratización de la sociedad será posible, ¿sí? A partir de ahí es donde él plantea que es la democracia participativa en la vía regia, digamos, como para reforzar tanto el tejido social como la personalidad, ¿sí? Y acá vamos a algo que él plantea desde sus primeros textos, y que consiste rápidamente en una concepción del sujeto y de la constitución de la subjetividad que lo distingue entre una primera fase donde dependemos absolutamente, los primeros años de vida, de un otro adulto que nos sostiene, ¿sí? Para luego entrar en un proceso de socialización progresivo, a partir del cual desarrollaríamos lo que él llama la personalidad psicosocial o psicopolítica según los textos, ¿sí? Sin embargo, en esta conferencia del 93, ella está trabajando en lo que va a ser su último libro, que es La sociedad no es una familia, donde pone mucho el acento en un concepto que es el de acto-poder o poder de apropiación del acto, que son conceptos que van juntos. Y él lo remite al modo marxista, en realidad, a lo que llama una fuerza antropológica, ¿sí? Una fuerza antropológica que no tiene localización, que no tiene fuente, que no se puede ubicar, ¿sí? Pero que sí se la puede deducir en cuanto a sus efectos. En ese sentido es una lógica más o menos como la del inconsciente. El inconsciente se verifica sus efectos, no está en ninguna parte. Por más que insistan en que hay que buscarlo en algún lado, porque si no, no existe. Son restos positivistas que circulan. Con el caso de la fuerza antropológica es lo mismo, ¿sí? Se puede dar cuenta de que hay una fuerza antropológica, en tanto la especie humana es la única que no solo domina su ambiente, sino que esa dominación del ambiente se va extendiendo generación tras generación y no se repite nunca desde cero, ¿tá? Por eso es posible pasar del descubrimiento del fuego a una central nuclear, si no estaríamos todo el tiempo arrancando, generación tras generación, descubriendo algo. Entonces, esa fuerza antropológica se verifica en la potencialidad que la especie humana tiene sobre su entorno, sobre su ambiente, sobre la naturaleza. Es esa potencia propia de la especie que para Mendel explica y le va a dar sentido a la emergencia, luego de los primeros años de vida, de lo que él llama la personalidad psicosocial o el yo político, va a plantear en otros textos, ¿sí? Lo que se mantiene a lo largo de toda su obra son estas dos coordenadas. La primera es que, en tanto especie, durante los primeros años de vida, vamos a tener una relación lógicamente asimétrica con aquellos de quienes dependemos para sobrevivir. Y lo que va a plantear es que lo esperable a la hora de la socialización secundaria o de establecer lazos sociales más complejos, de circular por otros entramados vinculares, por ciertas instituciones que se supone
debieran favorecer la emergencia, la potenciación y el establecimiento de una personalidad psicosocial. Sin embargo, lo que él comprueba, y que lo podemos comprobar incluso en nuestra práctica o en nuestra vida cotidiana, es que hay instituciones que, lejos de favorecer la emergencia de una personalidad psicosocial o de un yo político, promueven el enquistamiento o el empantanamiento, podríamos decir, de personas y grupos que funcionen bajo una lógica psicofamiliar. ¿Sí? Esto en el funcionamiento concreto de las organizaciones se traduce en dinámicas extremadamente verticalistas, donde se naturaliza el sometimiento, donde se espera que los cuadros superiores resuelvan las dificultades de los cuadros medios o de los obreros más o menos calificados o poco calificados. ¿Sí? Si fuéramos al organigrama clásico de Schlemenson o de otros autores en cuanto a una lógica piramidal, veríamos que cuando Mendel entiende lo que él llama clases institucionales, ¿sí?, lo hace siguiendo una lógica muy similar a la estratificación en clases del marxismo clásico. ¿Sí? Para el marxismo clásico están los dueños de los medios de producción, la burguesía o pequeña burguesía y el proletariado. ¿Sí? Como vemos acá, para Mendel en las organizaciones es posible trasladar esa lógica a nivel de clases institucionales. Entonces, en el vértice de la pirámide estará el grupo jerárquico, dueños, jefes, gerentes, CEOs, quienes están a cargo de la organización. Una segunda clase puede ser coordinadores, supervisores, profesionales expertos, ¿sí? Y la tercera clase puede ser los obreros más o menos calificados, obreros poco calificados, ¿sí? Bueno, a partir de acá, él va a decir que en las organizaciones, a pesar del funcionamiento piramidal o de mayor o menor sometimiento o de mayor o menor tendencia a una recaída en funcionamientos psicofamiliares, hay comunicación, ¿sí? Y que esa comunicación usualmente se da en las organizaciones bajo dos formatos, ¿sí? O dos direcciones, podemos decir. El primer canal que establece él es un canal vertical descendente, o sea, de las pirámides a las bases, pasando por los estratos intermedios, ¿sí? Lo que la cúpula decide lo va comunicando a los estratos inferiores y así sucesivamente, y es unidireccional, esto es, no hay lugar a cuestionamiento, a pregunta, porque eso es lo que se decide y se hace, ¿sí? Va a establecer él otro canal de comunicación que funciona en las organizaciones que lo liga más a un funcionamiento y una dirección horizontal, que él lo relaciona con los sindicatos o con afiliados, podríamos decir, a sindicatos de la organización, ¿sí? Ahí la comunicación es horizontal, ¿sí? En tal empresa que fabrica bulones, la afiliación para quienes se sindicalizan puede ser con UOM, ¿sí? Unión Obrera Metalúrgica, ¿sí? Quienes están afiliados se vinculan entre sí horizontalmente y elegirán su representante sindical, que a su vez estará vinculado con cuadros dirigentes de la UOM, ¿sí?
Esos dos canales son los que pueden estar funcionando en las organizaciones. Lo que el dispositivo de Mendel va a instaurar en la organización es lo que el autor llama el tercer canal de comunicación, que no está necesariamente vinculado con los otros dos, pero que sí funciona como el autor pretende, democratizaría la comunicación, el funcionamiento y los vínculos en la organización, y en todo caso modificaría, por propiedad transitiva, modificaría los otros dos. ¿En qué consiste el tercer canal de comunicación? Primero, a partir de estratificar los grupos en la organización en términos de clases institucionales, esa jerarquización o esa división va a estar hecha en función de dos variables. Va a estar hecha en función de la división técnica y jerárquica del trabajo. Entonces, piensen en una organización cualquiera, ¿sí? Y las clases institucionales que conforman el dispositivo puede ser obreros no calificados, obreros calificados, capataces y o coordinadores y o supervisores, ¿sí? Pero además la división no es solo jerárquica, sino técnica, ¿tá? Entonces, puede haber dos grupos de trabajadores que puedan estar al mismo nivel de la pirámide, pero que tengan tareas distintas, ¿sí? Puede ser entre técnicos y mecánicos, que estén al mismo nivel en términos de clase institucional, pero su tarea es distinta, ¿sí? Entonces, por eso la división es técnica y jerárquica, ¿sí? Todos los gerentes pueden ser gerentes de diferentes áreas, ¿sí? Pero ahí funciona su espacio de gerente o de supervisor. ¿En qué consiste el tercer canal? Primero, que no es unidireccional, ¿sí? Sino que es ascendente-descendente, ¿sí? ¿A qué apunta la conformación de estos grupos de trabajo? A que cada uno de esos grupos, en reuniones de cierta frecuencia, que puede ser semanal, quincenal, mensual, depende del momento en el que el dispositivo esté fundado y de lo que se pueda hacer también en la organización, esos grupos se reúnan y la condición, que esto es algo que insistía mucho él ahí en la conferencia, la condición es que ahí de lo que se habla es del trabajo, de las condiciones y de la organización del trabajo. No se habla de otra cosa. En la conferencia, el público, las preguntas por lo menos se podían dividir en dos. Las preguntas más psicoanalíticas, que apuntaban a quizá la posibilidad de incluir factores vinculados a cierta fantasmática como parte del dispositivo, a lo cual la respuesta de Mendel era no, tajante. Esos problemas se resuelven en el diván del psicoanalista, decía. Y después habría otro grupo de preguntas que estaban más en una línea, podríamos decir, marxista, en donde lo que se le señalaba a Mendel era, si solo se habla de la organización del trabajo y no hay lugar a ningún tipo de reclamo que involucre cuestiones de conflicto de clase, entonces este dispositivo a lo que apunta más o menos es a sostener las relaciones de dominación. A lo cual ahí Mendel se limitaba a decir, este dispositivo no apunta más que a democratizar las instituciones como una vía para democratizar la sociedad. Si eso después deriva en otra cosa, no es asunto del dispositivo, no es lo que a mí me incumbe. De hecho, él trabajó muchos años, por ejemplo, en la Renault en Francia, donde se dio un periodo de huelga por tiempo indefinido, en un momento huelga general en Francia, y ahí el dispositivo quedó detenido, quedó en suspenso, porque las condiciones para poder implementar este dispositivo es que la institución no está en crisis, digamos. Acá hay una diferencia, por ejemplo, con el socioanálisis, ¿sí? Tiene que haber una mínima estabilidad y una mínima armonía, y, por supuesto,
una mínima disposición a aumentar los grados de democratización en la organización, si no el dispositivo es inviable, ¿sí? Otra línea importante que hay acá es que el hablar del trabajo, ¿sí? El poder plantear cada grupo por escrito propuestas que apunten a la mejora en las condiciones de trabajo, primero que, como se sugiere en esta última tarjeta, favorece no solo la comunicación intragrupo, ¿sí? Sino que a veces no solo la favorece, sino que fortalece el funcionamiento de los grupos. Y en ocasiones hasta se toma conciencia de que se está perteneciendo a un grupo de trabajo común cuando se monta el dispositivo, ¿sí? Aunque no parezca, puede pasar mucho en las organizaciones, que el trabajo se vive como una tarea individual, ¿sí? Que está conectada con otras tareas, sin tomar conciencia de que el lugar de cada quien, podríamos decir, en la cadena de producción, incluye el formar parte de un grupo, de una clase institucional, y a su vez es parte del funcionamiento integral de la organización. Esta noción de alienación también la trae Mendel del marxismo. Remite, en pocas palabras, a que el trabajador está alienado en tanto desconoce, no toma conciencia, podríamos decir, en términos marxistas, de cuál es su lugar en el sistema de producción en su conjunto, ¿sí? Véanlo si quieren en las fábricas clásicas, en la cadena de montaje, ¿sí? Cada quien diseña o fabrica determinado objeto y no acaba de tener conciencia de que eso que fabrica, ¿sí? Es parte de un objeto mayor que transformado en mercancía genera una ganancia. Toda esa cadena el trabajador no la ve, no toma conciencia de eso, ¿sí? En ese sentido es que está alienado de su objeto, ¿sí? El dispositivo, si favorece, por supuesto, bajo ciertas condiciones que son las del dispositivo, que la vamos a reforzar ahora, pero si se favorece una comunicación y una mayor conformación de cada grupo, también es posible ahí una toma de conciencia respecto del lugar que el grupo ocupa, ¿sí? Y hay más posibilidades de sortear o superar lo que sería, desde un lugar psicofamiliar, una demanda o un pedido desde un lugar de dependencia, ¿sí? O de sometimiento, ¿sí? Si el grupo funciona tendiendo hacia una apropiación del poder que subyace a sus propios actos, las propuestas que se hagan serán argumentadas y serán consistentes, ¿sí? No es una propuesta de un pedido de apuntalamiento afectivo, ¿sí? Ahí ya nos iríamos para el lado psicoanalítico, ¿sí? Con el cual Mendel no quería saber nada a la hora de montar el dispositivo, ¿sí? A lo que se apunta entonces es a la conformación de grupos homogéneos, que es lo que habíamos dicho, homogéneos en relación a la división técnica y jerárquica del trabajo, ¿sí? Esas propuestas argumentadas van hacia el estrato inmediatamente superior, ¿sí? Tienen que ir por escrito, porque de lo que se trata para Mendel es de evitar el contacto cara a cara, en tanto el cara a cara supone el riesgo de una recaída en el psicofamiliarismo, sea bajo un formato de sometimiento o a veces también bajo un
formato de rebelión, ¿no? A veces la rebelión sin argumentos o sin dirección se puede leer como una rebelión ante el padre, ¿sí? No toda recaída en el psicofamiliarismo debería ser entendida solo como un sometimiento, ¿sí? A veces la agresión también es el reverso del sometimiento, porque es la agresión en tanto decepción porque los cuadros superiores o el jefe o los dueños no me tratan bien, no me dan lo que yo me merezco, ¿sí? Saltar de esto a que un grupo plantee por escrito, ¿sí? Demandas, ya pedidos, pero que no son desde la vulnerabilidad, sino desde argumentos sólidos en cuanto a el trabajo, no más que eso, el trabajo, la organización, las condiciones de trabajo, primero que evita la recaída en un psicofamiliarismo si se dan por escrito. Y segundo, y esta es la particularidad del tercer canal de comunicación, esas propuestas argumentadas tienen que tener siempre una respuesta por parte de los cuadros superiores y esa respuesta tiene que estar argumentada. No puede ser un no porque no quiero o un no porque simplemente puedo decir que no, ¿sí? Entonces, para montar este dispositivo, verán que hacen falta ciertas condiciones en la organización. Tiene que haber una disposición, no solo de los cuadros medios o de las bases, a conformar un trabajo que a veces se da durante mucho tiempo, que requiere una reflexión grupal acerca de qué se va a plantear, cómo se va a plantear, con qué argumentos, ¿sí? Hace falta un espacio de reflexión grupal, ¿sí? No solo hace falta eso, sino que hace falta una disposición, perdón, de los cuadros superiores a responder argumentativamente a las propuestas en caso de que la respuesta sea negativa, ¿sí? Bien. En el texto de las autoras de referencia que trabajan particularmente el dispositivo, se ocupan más que nada del montaje del dispositivo en escuelas, que es lo que decíamos que en Argentina funcionó más bien en escuelas el dispositivo de Mendel. Y la lógica de funcionamiento es esta misma. En este sentido, el dispositivo funciona igual en cualquier tipo de organización, porque se tiene que cumplir estas mismas condiciones en todos los ámbitos. Quizá la novedad de aplicar este dispositivo en escuelas es que los grupos de estudiantes constituyen uno de los grupos homogéneos, ¿sí? Y que en ese caso está la posibilidad de que esa fuerza antropológica que habita la especie también pueda desarrollarse en grupos o clases institucionales que usualmente no se tienen en cuenta como un grupo que tiene su voz propia, que son los estudiantes. Digo sobre todo en escuelas secundarias, ¿sí? Por supuesto que quienes hablamos sí lo tenemos en cuenta, pero a la hora de pensar casi desde un sentido común, ¿sí? ¿Cómo sería una consulta institucional en una escuela? Quizá el sentido común indicaría que el estudiantado no sería un grupo a entrevistar o a lo sumo observar a distancia, ¿sí? Este dispositivo lo que da es la posibilidad, a través de la conformación de lo que el autor llama grupos homogéneos, es que cada quien tenga su espacio de reflexión, su espacio de conformación como grupo y su espacio de expresión también. Si bien las condiciones son las que marca el dispositivo, por escrito, ¿sí? Hablar del trabajo y nada más que del trabajo, las experiencias del dispositivo, si bien pudieron haber ido cambiando con el tiempo,
han mostrado en muchos casos, al menos en los que Mendel relata también, y las autoras del texto que tenemos de referencia, y cómo se ha trabajado en escuelas en Capital en algunos años atrás, sí muestran que, aunque sea el objetivo mínimo de democratizar la organización, si se dan ciertas condiciones, se logra. ¿Sí? La cuestión, también como objetivo de máxima dentro del dispositivo, es que ya finalizado el trabajo de los sociopsicoanalistas, el objetivo es que cada vez su presencia sea menos necesaria, en cuanto a que los grupos ya habrían incorporado la lógica del dispositivo y estaría funcionando sin la necesidad de una presencia demasiado frecuente de los consultores, ¿sí? Lo cual es perfectamente lógico teniendo en cuenta el riesgo de que se instaure una relación psicofamiliar con los consultores, ¿sí? Bueno, estas es más o menos las líneas básicas de esta corriente. Cualquier cosa nos preguntan por el foro y seguimos la próxima. Bárbaro, buenísimo. Es interesante aclarar también a qué llama poder Mendel, ¿no? Porque él se diferencia de algunos sociólogos clásicos. Y cuando él habla de poder de el propio acto, del poder que cada sujeto tiene sobre su propia acción y que tiene como beneficiario secundario, si se quiere, al resto del colectivo. ¿Sí? No habla de poder de unos sobre otros. Es una concepción distinta de poder, como para entender. Sí, es el poder de intervenir sobre la naturaleza, sobre los objetos, sobre los materiales, y es cierto que no lo va a ubicar en términos, como vamos a ver por ejemplo con Baró, lo ubica de otra forma. O sea, para Mendel el poder es casi innato, digamos, cuando él habla de esta fuerza antropológica. El problema desde esta concepción es qué está sucediendo cuando esa potencia no se puede concretar, o cuando esos actos no terminan de apropiarse para un sujeto. Hay algo que está fallando y que no necesariamente remite al sujeto individual lo que está fallando. Exacto, exacto. Ni al sujeto individual, ni al sujeto social, sino a la conjunción, ¿no? de varias cosas. Baró lo vamos a ver la semana que viene, para refrescar, ¿no? a qué llama poder Mendel, y van a ver, como dice Gustavo, la semana que viene, que es bien distinto de cómo lo plantea Baró. Bueno, no tenemos preguntas de la clase pasada, así que no hay continuidad de este teórico ahora. Así que bueno, dejamos acá y nos veremos la semana que viene, el lunes que viene, ya viendo el anteúltimo teórico, donde vamos a ver, ya terminamos con las escuelas, vimos las 4 escuelas, vimos los aportes que la psicología institucional toma de las 4 escuelas, y vamos a ver ahora una cuestión más social, si se quiere, que son los atravesamientos institucionales que pegan al interior de las organizaciones, ¿sí? que moldean las organizaciones, que cobran vida en las organizaciones, ¿sí? Por eso la semana que viene vamos a ver lo social, cómo influye lo social en la vida de los sujetos y de las organizaciones, y cómo influye lo político en el mismo sentido. Para terminar, la semana del 21, que creo que es feriado el lunes 21, para terminar esa semana con los 3 atravesamientos que nos quedan, que son la virtualidad, lo managerial y las cuestiones de género que rodean las organizaciones. Así que, bueno, si no tenemos más nada que agregar, nos despedimos. Sí, los vemos la próxima. Chau, cuídense. Chao, hasta la próxima. Chau.